Comprender las transformaciones que ocurrirán en el planeta Tierra en su totalidad requiere de un análisis profundo y multidimensional del proceso evolutivo histórico. La memoria colectiva de la humanidad, a menudo oscurecida por las limitaciones impuestas por la experiencia material y la densidad de la materia, tiende a olvidar acontecimientos significativos ocurridos en las épocas más remotas, periodos que, aunque lejanos en el tiempo, siguen siendo fundamentales para comprender no solo el presente, pero también el futuro de la humanidad y su papel en el vasto universo. El espíritu, al sumergirse en la existencia carnal y en los desafíos que impone la materialidad, pierde la capacidad de acceder a la memoria plena de su ser, lo que lo priva de recordar sus experiencias anteriores, de modo que se deja influenciar por la ceguera material que impide el recuerdo de experiencias pasadas y, por tanto, pierde el sentido de su verdadero propósito. Este olvido generalizado, que se volvió cada vez más pronunciado a lo largo de los milenios, fue particularmente evidente en periodos históricos en los que prevalecía la ignorancia y el conocimiento se restringía a círculos elitistas que controlaban el conocimiento y manipulaban el acceso a la verdad. Durante estos tiempos de opresión intelectual, quienes se oponían a las verdades establecidas y cuestionaban las doctrinas dogmáticas y las verdades absolutas impuestas por la sociedad eran a menudo perseguidos, marginados e incluso quemados como herejes, siendo sus ideas catalogadas como herejías o afrentas al orden establecido. En muchos casos, se destruyeron libros y conocimientos que podían contribuir al avance espiritual e intelectual de la humanidad, y las instituciones religiosas, filosóficas y políticas ejercieron un control rígido e implacable sobre el pensamiento, impidiendo cualquier forma de cuestionamiento y cultivando una ignorancia generalizada. Sin embargo, incluso en medio de estas severas restricciones y constante opresión, se produjeron varios ciclos de ascenso y caída, en los que la luz y la oscuridad se alternaron, provocando transformaciones que moldearon las culturas y civilizaciones que marcaron la historia de la humanidad, ya sea a través del surgimiento de grandes pensadores, o mediante la destrucción de imperios y el surgimiento de nuevos imperios. Durante diferentes épocas de la historia, los habitantes de la Tierra han sido influenciados por dinastías y culturas que han contribuido significativamente al avance del conocimiento humano, incluidas las culturas atlante, egipcia y griega, cuyos legados continúan impactando profundamente a la humanidad hasta el día de hoy. Estas civilizaciones fueron responsables de avances intelectuales y espirituales de gran magnitud en la filosofía, la ciencia, las matemáticas y la espiritualidad, además de representar la culminación de una era que vio la caída del Imperio Romano, cuyo declive no solo sacudió los cimientos de la civilización occidental, pero también marcó el fin de una era de conocimiento y sabiduría que se intentó preservar, por todos los medios, mediante la adhesión al cristianismo, en un intento desesperado por perpetuar la dominación sobre la humanidad. En este contexto de transición, la humanidad se encontró frente a un cambio radical, ya que la conexión directa con las fuerzas divinas y cósmicas quedó oscurecida por una búsqueda incesante de poder material y la construcción de una estructura social que disociaba el espíritu de su verdadera esencia. Lo que alguna vez se vivió como una experiencia espiritual directamente conectada con los planos superiores y la sabiduría cósmica quedó cada vez más sujeto al control de un sistema materialista y egoísta, que pretendía priorizar la dominación y la exploración en detrimento del autoconocimiento y la expansión espiritual. La pérdida de la conexión cósmica de la humanidad fue un proceso gradual y doloroso, parecido a la lenta extinción de una estrella en el vasto cielo del universo. A lo largo de los siglos, las generaciones humanas se han distanciado progresivamente de sus orígenes celestiales y cósmicos, olvidando su verdadera naturaleza espiritual y su propósito mayor. Sin embargo, muchas almas de otros sistemas estelares y galaxias continuaron contribuyendo activamente al plan evolutivo de la Tierra, participando en la transformación espiritual y física del planeta. Estas almas, que habían alcanzado grados superiores de evolución en sus orígenes cósmicos, eligieron voluntariamente encarnar en la Tierra para ayudar en la elevación vibratoria de la humanidad, trayendo consigo un profundo conocimiento de las leyes universales y la conexión entre todas las formas de vida.
Desde sistemas estelares como Sirio, seres altamente evolucionados e iluminados, en diferentes encarnaciones a lo largo de la historia, influyeron en la cultura, el pensamiento y las creencias de diferentes civilizaciones, dando forma a figuras filosóficas y espirituales como Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas, aún hoy, continúan resonando e influyendo en la humanidad. Estas influencias cósmicas no se limitaron al campo intelectual, sino que también impactaron profundamente el campo espiritual y energético de la Tierra, estableciendo un vínculo entre los seres humanos y las energías universales. Si bien la mayoría de los avances tecnológicos y científicos a lo largo de la historia se han dado gracias a la colaboración de espíritus elevados y la intervención de culturas extraterrestres que se comunicaban con la Tierra, la influencia de estas civilizaciones en el planeta no se restringió al ámbito intelectual o científico. Muchas culturas antiguas, como la egipcia, veneraban a la estrella Sirio como un punto de conexión con dimensiones superiores y las fuerzas cósmicas que gobiernan el universo. Los antiguos egipcios, por ejemplo, construyeron pirámides con proporciones geométricas precisas, diseñadas para reflejar la luz de esta estrella y servir como puntos de acceso a otras frecuencias vibratorias. Estas pirámides no eran meras tumbas o estructuras funerarias, sino templos iniciáticos que abrían portales a otros reinos y dimensiones, utilizando tecnologías avanzadas y conocimientos esotéricos que estaban fuera del alcance de la humanidad en ese momento. La correspondencia entre los principios geométricos de las pirámides y las leyes matemáticas del cosmos funcionó como clave fundamental para acceder a las energías astrales y, así, posibilitar la comunicación con seres de otros planos. En este contexto, los viajes interplanetarios fueron facilitados por naves espirituales de alta frecuencia vibratoria que se alineaban perfectamente con las pirámides, permitiendo la comunicación y los viajes entre diferentes planos de existencia y realidades dimensionales, conectando la Tierra con otras partes del cosmos. Los registros sumerios, que datan de más de 3.000 años antes de Cristo, cuentan la historia de cómo se formó la humanidad y cómo el Homo sapiens apareció repentinamente en la Tierra, después de una larga fase de evolución a partir de la especie neandertal, dejando muchas preguntas sin respuesta en el campo de la ciencia. Paleoarqueología y genética humana. La abrupta aparición del Homo sapiens, con sus capacidades avanzadas, como el uso de herramientas y el cultivo de la tierra, aún desafía las explicaciones de la ciencia tradicional, que es incapaz de dar una explicación coherente sobre el origen genético de este ser humano moderno. La aparición repentina y altamente adaptada del Homo sapiens sugiere una intervención externa y deliberada de seres extraterrestres o entidades cósmicas, quienes llevaron a cabo manipulaciones genéticas para perfeccionar los cuerpos físicos de la humanidad, con el fin de permitir la encarnación de espíritus más evolucionados, provenientes de diferentes planos superiores u otros sistemas estelares. Estos seres cósmicos, al reencarnar en la Tierra, necesitaron cuerpos más refinados y preparados para soportar las altas frecuencias vibratorias de su conciencia, lo que llevó a una manipulación genética que alteró el ADN de la especie humana, creando un nuevo tipo de ser, más capaz para reflejar energías espirituales y cósmicas. La reestructuración molecular de los cuerpos humanos no solo mejoró las capacidades físicas de la especie, sino que también alineó el espíritu humano con su verdadero origen cósmico, preparándolo para cumplir una misión superior en el plano evolutivo de la Tierra. Esta intervención divina y cósmica en el proceso evolutivo de la humanidad revela que la evolución no ocurre al azar ni accidentalmente, sino que está guiada por una inteligencia cósmica superior, que guía el desarrollo del espíritu humano a lo largo de su recorrido. El plan divino de evolución para el tercer milenio indica que la Tierra atraviesa un proceso de ascensión espiritual en el que el planeta, que antes era considerado un lugar de pruebas y expiaciones, está siendo promovido a un plan de regeneración. Este proceso de ascensión espiritual es gradual y progresivo, no ocurriendo abruptamente, sino más bien estando marcado por una serie de transformaciones que afectarán tanto al entorno físico como a la conciencia humana. Estos cambios planetarios no se limitan a un fenómeno físico, sino que también implican un cambio interno en las almas que habitan el planeta.
La humanidad pasará por un proceso de purificación espiritual, en el que conciencias superiores ayudarán a guiar a individuos y grupos sociales hacia una nueva forma de vida, basada en la fraternidad, el amor universal y la búsqueda de la verdad espiritual. Sin embargo, la humanidad sigue inmersa en la ilusión de la materia, persiguiendo placeres fugaces y valores superficiales, como la búsqueda de riqueza, poder, belleza física y fama. Estas ilusiones, aunque ofrecen satisfacción momentánea, son fuentes de sufrimiento y retraso espiritual, y representan obstáculos que deben superarse para que la humanidad pueda alcanzar una nueva etapa de evolución. La verdadera felicidad y plenitud no residen en los placeres fugaces de la materia, sino en la conexión profunda con la conciencia divina y en la práctica de las enseñanzas espirituales de Cristo, que deben interiorizarse y experimentarse en la vida cotidiana. El futuro de la humanidad y de la Tierra está estrechamente vinculado al cambio de conciencia, y las generaciones futuras vivirán en una realidad más mística, espiritual y consciente, con un intercambio mediúmnico más intenso y una comprensión más profunda de la naturaleza cósmica de la existencia. En este video, exploramos las profundas transformaciones que ocurrirán en la Tierra y el papel fundamental de la humanidad en su viaje evolutivo. Al conectarnos con las fuerzas cósmicas, la ascensión espiritual está en marcha y este es el momento de despertar a nuestro verdadero propósito. Únase a nosotros en este viaje de iluminación y transformación espiritual.